Bienvenidos damas y caballeros. Antes de que vean y oigan en el vídeo quiero aclarar que son cosas que pasaron unos años atrás. Así que prepara algo de beber que hoy te traigo. Top 5 de teorías que pasaron en la vida real. Lo que sucedió con la tripulación y los pasajeros de este bergantín británico-estadounidense sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver del mar. El Mary Celeste zarpó el 7 de noviembre de 1872 de la ciudad de Nueva York, con más de 1.700 barriles de alcohol con destino a Génova, Italia. El 5 de diciembre fue encontrado a la deriva a más 740 kilómetros al este de las Azores, por la tripulación de otro buque de transporte de carga, el Dei Gratia. Cuando abandonaron el misterioso barco, comprobaron que aunque tenía agua con una altura de metro en la bodega, estaba en condiciones de navegar. Además, encontraron que la carga y las pertenencias personales estaban prácticamente intactas. Aunque faltaba una lancha, llevaron a Mary Celeste a Gibraltar, donde una junta de investigación británica trató sin éxito de esclarecer la causa del abandono de la nave. No había signos de violencia o cargamento perdido, lo que puso en duda las sospechas de motín, asesinato y piratería. Tampoco había pruebas de que una explosión provocada por vapors de alcohol hubiera sido la causa del abandono. Nunca se encontró el rastro del capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa y su hija pequeña o los 7 experimentados tripulantes. En la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918, el zar Nicolás II, su esposa y sus hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y el zarevich Alexei, fueron trasladados a los sótanos de la casa Ipatiev, situada en la ciudad rusa de Ekaterimburgo y propiedad de un comerciante local, donde se encontraban recluidos, con el pretexto de tomarles una foto de familia. Cuando ya se habían colocado para la foto, y confiados en que solo se trataba de eso, entró en la estancia Yakov Yurovsky, un revolucionario bolchevique de origen judío empuñando una pistola y acompañado de varios soldados armados con fusiles y bayonetas. Lo que sucedió a continuación fue una auténtica carnicería y marcaría el inicio de una de las leyendas que tiene como protagonista a una de las archiduquesas presuntamente asesinadas, Anastasia Romanov. Los rumores de que un miembro de la familia real habría sobrevivido al magnicidio fueron alimentados por la supuesta existencia de unos informes de la policía secreta bolchevique, la Chaika, en los que se hablaba de registros en trenes y casas en busca de Anastasia Romanova. Pero dichos informes nunca aparecieron, provocando que a lo largo del siglo XX algunas mujeres, aprovechándose de aquel rumor, se hicieran pasar por la hija del zar. Una de las más famosas fue Anna Anderson, una interna del psiquiátrico de Berlín que afirmaba ser la hija del zar, aunque los que la conocieron en vida aseguran que, entre otras cosas, era demasiado bajita para tratarse de Anastasia. Los restos de los Romanov fueron descubiertos en 1979 por Alexander Abdonin y Yeli Rayaboy, aunque no desvelaron su descubrimiento hasta 1991, cuando pudieron cotejar los restos de ADN localizado con material genético del duque de Edimburgo, emparentado con el zar Nicolás II. Los resultados revelaron de este modo la identidad del asesinado zar, su esposa Alejandra y 3 de sus hijas. En 2007 se localizaron los restos de Anastasia y del pequeño Alexei, por lo que el misterio en torno a si Anastasia había sobrevivido o no a la masacre de su familia quedó finalmente resuelto. El nacimiento del fenómeno moderno de los ovnis se remonta al avistamiento del piloto privado Ken Arnold, de 9 objetos voladores de formas peculiares sobre las montañas Cascade de Washington en la tarde del 24 de junio de 1947. Arnold le dijo a los periodistas que los objetos con unas alas parecidas a las de un murciélago se movían como un platillo o algo parecido. Calculó su velocidad como más rápida que la de los aviones a reacción más avanzados de esa época. A un subeditor se le ocurrió la frase platillos voladores, y la cobertura de los medios que siguió desencadenó una epidemia por ver cosas en el cielo que continúa hasta el día de hoy. 2 semanas después del avistamiento de Arnold, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos anunció que se habían recuperado los restos de un platillo volador en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. Nació un mito moderno,
pero también una gran controversia sobre lo que realmente de lo que vio Arnold. El 30 de abril de 1945. Adolf Hitler se encuentra aislado junto a Eva Braun y sus más fieles seguidores en el interior de su búnker. Con el ejército rojo ya a las puertas de Berlín, y la guerra definitivamente perdida, el Führer, tras tomarse una cápsula de cianuro, se dispara un tiro en la cabeza y acto seguido, su esposa toma también una dosis de cianuro que acaba con su vida. Ambos cuerpos fueron incinerados en el exterior del búnker para que sus cadáveres no fueran profanados por los soviéticos. Pero desde ese momento empezó a circular la historia de que Adolf Hitler no murió entonces, sino que sobrevivió y huyó al extranjero. Una de las versiones más conocidas es la de que logró escapar a la España franquista, donde aterrizó en un campo de patatas de Galicia. Aunque no fue este el final. Los rumores de que Hitler seguía vivo volvieron a circular en 1960, alimentados por uno de sus más fieles colaboradores, el criminal nazi Josef Mengele, apodado el Ángel de la Muerte, que por aquel entonces se hallaba oculto en Sudamérica. La idea de que Hitler había huido al sur del continente americano volvió a resurgir cuando en octubre de 2020, en un informe publicado por la CIA, aparecía la imagen de dos hombres, uno de los cuales lucía el característico bigote del Führer. En ella se podía leer, Adolf Strittel Mayor, Tunga, Colombia, América del Sur, 1954. A pesar de que se lea Tunga, es posible que se refiera a Tunja, una ciudad que es la capital del departamento de Boyacá, en Colombia. Aunque esta teoría ha sido totalmente desmentida por expertos como el abogado y periodista de investigación colombiano Alberto Donadio, la leyenda de que Adolf Hitler no se suicidó en el búnker de Berlín sigue teniendo miles de seguidores. Todo el mundo conoce la historia del Titanic, calificado en su época como un transatlántico insumergible y el más grande y lujoso del mundo. Por supuesto, el hundimiento del Titanic no se libra tampoco de las teorías conspirativas que inundan nuestro mundo. A las 11:40 de la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba por el Atlántico Norte en su primera y única travesía cuando chocó con una iceberg. Así, tras 2 horas y 45 minutos de desesperada agonía, el impresionante navío se hundía en las gélidas aguas, partiéndose por la mitad y llevándose con él miles de vidas. Aunque años después han podido recuperarse muchos restos del Titanic y existen documentos que atestiguan sin ningún género de dudas de que el barco que se hundió aquel fatídico día de abril fue el buque insignia de la compañía naviera White Star Line, algunos especulan con que este accidente no habría sido tal, sino que en realidad se trató de una explosión provocada por los propietarios de la naviera. Pero eso no es todo. Afirman que el barco hundido no habría sido el Titanic, sino su hermano gemelo el Olympic. La teoría conspirativa apunta a que la naviera habría dado el cambiazo, puesto que el Olympic necesitaba unas carísimas reparaciones tras haber chocado con el crucero militar HMS Hockey, para ahorrárselas y cobrar el dinero del seguro para construir un nuevo transatlántico. La compañía habría decidido hundir el barco. ¿Hubiera sido posible cambiar un barco por otro? Los expertos manifiestan rotundamente que no. Sobre todo debido a algunas especificaciones técnicas de los barcos, como por ejemplo que el Titanic era más largo y tenía más camarotes que su hermano gemelo. A todo ello se suma la evidente dificultad que habría supuesto cambiar un barco nuevo por otro más viejo sin que nadie se enterase.